¿Quién es este hombre, callado a ultranza, nostálgico empedernido, ponderado a tiempo completo, melancólico, neblinoso y limeño? Es Julio Ramón Ribeiro. Bienvenidos a nuestro podcast. Les habla Jennifer. Hoy me encuentro con un gran grupo llamado El Micrófono Crítico, integrado por Joseph, Maricielo, Emerson y Leticia. Hoy vamos a sumergirnos en la Lima de los años 50 para analizar una de las historias más crudas de nuestra literatura, Los gallinazos sin plumas. Analizaremos cómo la ambición de un hombre puede destruir la inocencia de dos niños. Para entender esta obra, debemos recordar lo que decía el propio Julio Ramón Ribeiro. Él buscaba dar voz a los marginados, aquellos que habitan en los rincones olvidados de la ciudad. Según la crítica literaria, esta obra es el pilar del realismo urbano, porque describe sin filtros la explotación en los cinturones de la pobreza. Y justamente eso hace tan impactante este cuento. Ribeiro no escribe sobre héroes ni personas ricas, sino sobre quienes normalmente eran ignorados por la sociedad. Él quería mostrar la realidad tal y como era, aunque resultara incómoda. Claro, además es importante recordar que esta obra fue escrita en una época en la que Lima estaba creciendo rápidamente por la migración del campo a la ciudad. Muchas familias llegaron buscando oportunidades, pero terminaron viviendo en condiciones muy difíciles. Exactamente, por eso el cuento se siente tan real. No parece una historia inventada, sino algo que pudo ocurrir en cualquier barrio pobre de Lima. Antes de comenzar el análisis, vale la pena hablar un poco sobre el autor. Julio Ramón Ribeiro nació en Lima en 1929 y es considerado uno de los escritores más importantes del Perú. Muchas de sus obras retratan la frustración, la pobreza y las desigualdades sociales. Exacto, incluso cuando vivió en Europa, Ribeiro nunca dejó de escribir sobre el Perú y sobre las personas olvidadas por la sociedad. Él observaba mucho la vida cotidiana y transformaba esas experiencias en relatos profundos y humanos. Y algo interesante es que Los gallinazos sin plumas fue uno de los cuentos que lo hizo, reconociendo internacionalmente. Muchos críticos dicen que este relato marcó un antes y un después en la literatura peruana. Les tengo una pregunta para empezar el debate. ¿Creen que historias como estas todavía pueden verse en la actualidad? Sí, yo creo que sí. Tal vez de diferente manera, pero aún existen niños obligados a trabajar o personas viviendo en extrema pobreza. Y eso demuestra que la obra sigue vigente, porque nos hace reflexionar sobre problemas que aún no desaparecen. El conflicto inicia por la obsesión de Don Santos de engordar al cerdo Pascual para ganar dinero. Debido a eso, obliga a Efraín y Enrique a buscar desperdicios en los basurales. La causa es la codicia y el efecto es el sufrimiento físico y emocional de los niños. Un claro ejemplo es cuando Efraín se hiere el pie y ya no puede caminar. Aún así el abuelo no muestra compasión alguna y lo obliga a seguir trabajando. El título de la obra es una analogía fuerte. Los niños son comparados con los gallinazos porque sobrevivían entre la basura y son ignorados por la sociedad. Son sin plumas porque están indefensos ante la crueldad del mundo. Y esto se relaciona con una realidad histórica. En la Lima de los años 50, muchas familias pobres vivían en condiciones insalubres y dependían de actividades como la crianza de cerdos. Lo más triste es que los niños pierden su infancia. En lugar de estudiar o jugar, deben sobrevivir entre basura y violencia. ¿Ustedes creen que la pobreza puede volver cruel a una persona como Don Santos? Sí, puede influir, pero eso no justifica el abuso y el problema del abuelo también es moral.
Y Ribeiro logra hacernos sentir indignación porque muestra una irrealidad que muchas veces la sociedad prefiere ignorar. El momento más cruel ocurre cuando Don Santos mata al perro Pedro para alimentar al cerdo. Si fue capaz de quitarles a los niños a su único compañero, demuestra que no tiene límites en su deshumanización. Es una escena muy dura porque desaparece el último rastro de afecto dentro del hogar. Además, el cerdo pascual simboliza la ambición del abuelo. Mientras el animal crece, también aumenta su crueldad. Y lo peor es que los niños ya vienen con miedo constante. No solo sufren físicamente, sino también emocionalmente. Eso demuestra cómo la violencia puede destruir poco a poco la dignidad de las personas. Enrique y Efraín terminan viendo el sufrimiento como algo normal. ¿Creen que Don Santos nació siendo cruel o que las circunstancias lo transformaron? Yo pienso que la pobreza y la desesperación pudieron influir, pero él tomó decisiones que lo llevaron a perder completamente la humanidad. Estoy de acuerdo, muchas personas viven en pobreza y aún así mantienen valores y empatía. Don Santos eligió priorizar el dinero sobre sus propios nietos. También hay un tema muy importante, la indiferencia social. Nadie ayuda a los niños, nadie interviene, es como si fueran invisibles para la ciudad. Y eso sigue pasando hoy. Muchas veces vemos injusticias y preferimos ignorarlas porque creemos que no nos afectan. Creo que Ribeiro quería justamente provocar esa incomodidad en el lector, hacernos cuestionar hasta que un punto la sociedad es responsable del sufrimiento de las personas más vulnerables. ¿Cuál creen que es la escena más impactante del cuento? Para mí es el final porque toda la violencia termina regresando contra Don Santos. Para mí, cuando matan al perro Pedro, porque ahí los niños pierden lo único que les daba cariño y compañía. Y eso convierte al cuento en algo más que una historia sobre pobreza. También es una reflexión sobre cómo la ambición puede destruir totalmente a una persona. Al final el abuelo cae en su propio chiquero. Es su final simbólico porque termina siendo víctima de aquello que le alimentó. Yo defino esta obra como una representación de la lucha por sobrevivir a una sociedad indiferente. Ribeiro no solo critica a una familia, sino también a toda una sociedad que permite la explotación y el abandono. Y aunque el cuento fue escrito hace décadas, sigue siendo actual por los problemas sociales que todavía existen. Bueno, para finalizar cada uno vamos a dar nuestra opinión acerca de este podcast, iniciando por mi compañero Joseph. Gracias, Jenny. Yo concluyo esta historia que me dejó con un nudo en la garganta, porque no es solo ficción lejana, es lo que pasa cuando una sociedad aprende a mirar para otro lado. Gracias, Joseph. Vamos a dar parte a mi compañera Maricela. Gracias, Jenny. Bueno, para mí, Los gallinazos sin plumas me hizo reflexionar bastante. No es un cuento para entretener, es para abrir los ojos. Me enseñó que la pobreza no es solo para no tener plata, es perder nuestra niñez. Creo que todos deberían leerlo para dejar de ser indiferentes. Gracias, Maricela. Vamos a escuchar la opinión de mi compañero Emerson. Gracias, Jennifer. Bueno, yo opino que las personas no debemos cometer el error que cometió Don Santos, priorizar al cerdo pascual antes que a sus nietos, ya que como sabemos, al final el cerdo pascual terminó comiendo a Don Santos. Gracias, Emerson. Vamos a dar su opinión de mi compañera Leticia. Bueno, a mi parecer, Don Santos lo hizo más porque eran pobres y también necesitaban comer. Aunque hoy en día el Perú creció económicamente mucho, hay lugares de Lima donde aún mandan a sus hijos a trabajar para que puedan conseguir alimento. Y pues pienso que las autoridades deben fiscalizar eso y pues ayudar a esas familias para que no hagan eso. Gracias, Leticia, por tu opinión. Bueno, mi opinión es que la miseria deshumaniza. Los niños terminan siendo gallinazos sin plumas porque hurgan en los basureros para sobrevivir usados por su propio abuelo. Gracias por acompañarnos en este análisis de los gallinazos sin plumas. Esta obra nos invita a reflexionar sobre la pobreza, la indiferencia y la pérdida de la inocencia. Hasta el próximo episodio.